Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar en esta capacitación profesional. Hoy tocó el tema arroz. El arroz argentino es conocido en el mundo y sobre todo en los mercados internacionales por la alta calidad de grano que le permite competir y acceder a mercados de alto valor y los altos rendimientos de sus variedades. Por lo tanto, la primera presentación va a ser, o vamos a desarrollar, cómo desde el programa de mejoramiento de INTA hemos seleccionado y mejorado estos caracteres en nuestras variedades. A continuación, el ingeniero Mariano Durar nos va a contar cómo estamos pensando las próximas variedades aquí a 5 años. Y por último, la ingeniera Herbert del INTA Corriente nos va a brindar datos sobre manejo y fertilización para sacar los más altos rendimientos con esta genética. Para comenzar, y si no hay alguien en el tema arroz, voy a hacer una breve introducción sobre el arroz en Argentina. La producción se desarrolla en 5 provincias de la Mesopotamia: Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Chaco, en ese orden, donde el cultivo tiene las condiciones ideales para la producción, refiriéndome a temperatura, a radiación y sobre todo fuente de agua. En Argentina se hace una sola fecha de siembra, generalmente se siembra en octubre para ser cosechado en abril. A diferencia de los otros cultivos estivales, el arroz se produce a través de un sistema de riego continuo. El arroz se siembra en secano para generalmente después del mes de la siembra entrar con el agua, mantener inundados los lotes hasta el momento de la cosecha. Un dato importante sobre el arroz es que en las provincias productoras es considerado una economía regional. Es el cultivo que aporta mayor mano de obra por hectárea producida. Y en aquellas provincias que cuentan con molino, también agrega valor agregado a la producción primaria a través de la industrialización. Y mediante la comercialización y la exportación capta divisas extranjeras. Con respecto al área de producción, esta última campaña hubo un repunte motivado principalmente por los altos precios internacionales del arroz debido al efecto COVID para más o menos producir el histórico, que son 200.000 hectáreas. Con respecto a la producción, el 35% se destina al consumo interno. Somos un país que consume muy poco arroz, aproximadamente 9 kilos por habitantes por año, y digo poco en comparación a países de la región como Perú o Brasil, que tienen un consumo de 40 kilos, y ni hablar de los países asiáticos que cuentan con 200 kilos por habitantes por año. El 65% de la producción se destina a la exportación. Hoy en día nuestros socios comerciales son Brasil, Irak, Irán y algunos países de Centroamérica, para más o menos formar una sociedad de entre 20 y 25 países exportadores. Bueno, ahora me voy a meter de lleno al tema de la presentación, que es el mejoramiento, y cito una frase de Bernardo de que el mejoramiento genético es un arte que engloba muchísimas disciplinas, siempre apuntado a mejorar a las plantas para el beneficio de la sociedad. Voy a comentar la historia de nuestro programa de mejoramiento, que se reorganiza en el año 88, cuando vuelve de su capacitación el doctor Alberto Libore, nuestro breeder ya retirado, y encuentra la siguiente coyuntura en el sector arrocero. El 100% de la genética era extranjera, genética de Brasil, genética de Uruguay, variedades con un muy alto potencial de rendimiento, pero que ese potencial de rendimiento iba en detrimento a la calidad y no nos permitía acceder a mercados de alto valor. Con el ingreso al Mercosur en la década de los 90, Brasil
pasa a ser nuestro único destino de la exportación, y eso representaba una amenaza debido a que nos dependizaba de la economía de nuestro país vecino. Por lo tanto necesitábamos generar variedades con mejor calidad para poder acceder a otros mercados. Y un problema muy grave de maleza, sobre todo en aquellas áreas que eran dependientes del monocultivo de arroz, que cuando infestaba los lotes había que abandonarlos, y eso iba en detrimento a la producción en cada una de las provincias. Con esa coyuntura formamos un equipo de mejoramiento para tratar de responder a estas problemáticas a través de la generación de variedades. Voy a contar sobre el mejoramiento de la productividad y hacer énfasis en el desarrollo de la tecnología Clearfield, o sea, la resistencia a herbicida, que logró controlar un gran amplio de malezas en Argentina, pero sobre todo estuvo posicionada para el control del arroz rojo. El arroz rojo es un antecesor salvaje del arroz cultivado, se caracteriza por este color del pericarpio del grano, y cuando se encontraba o infectaba lotes, sobre todo en estas tierras que se destinaban al monocultivo de arroz, era muy difícil de erradicarlo debido a la competencia agresiva que tenía con las variedades domesticadas, que iban en detrimento del rendimiento y por supuesto de la calidad. La dificultad radicaba en que, al ser un antecesor salvaje, era muy similar a las variedades modernas, por lo tanto no teníamos una molécula selectiva para poder erradicarlo. Por lo tanto, la estrategia del programa de mejoramiento fue la de generar cultivos resistentes a herbicidas. ¿Qué herbicidas? Seleccionamos los herbicidas de la familia de las imidazolinonas porque tenían ciertas ventajas, desde el amplio control de maleza. Es un herbicida banda verde, amigable con el ambiente, y se usa muy poca cantidad de principio activo por hectárea, siendo una molécula muy eficiente. Las imidazolinonas tienen como target el gen de la acetolactato sintasa, que es una enzima necesaria para la síntesis de aminoácidos ramificados. Cuando el herbicida afecta a esta enzima, no se pueden sintetizar los aminoácidos y la planta muere. Una vez definida qué familia o qué herbicida íbamos a utilizar, se definió el tratamiento para buscar mutantes en el gen ALS, se requirió la asistencia del Instituto de Genética en Castelar y se hizo un tratamiento mutagénico con azida sódica en semillas de arroz. Esas semillas de arroz se sembraron en el campo, generaron aproximadamente una población de 6 millones de plantas, a las cuales se le aplicó el herbicida con una dosis 3 veces la dosis comercial, y se seleccionaron 21 plantas sobrevivientes. Estas plantas se les trajo el ADN, se secuenciaron y se encontraron 5 mutaciones en el gen ALS. Y de esas 5 mutaciones, 3 eran inéditas o novedosas en arroz, que permitió el patentamiento y permitió el desarrollo de una tecnología. En el 2005 lanzamos Cuitá INTA-CL, la primera variedad Clearfield no transgénica en Argentina con el gen INTA. Señalo el gen INTA porque actualmente, con resistencia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas, en arroz existen solamente 2 fuentes. Una, la generada por la Universidad de Luisiana en Estados Unidos, y otra, la de INTA. Este gen o esta mutación se obtuvo en un fondo genético altamente productivo Indica, largo fino, que en ese momento superaba a los testigos comerciales, refiriéndome a la variedad Paso 144, tenía una excelente calidad de grano en parámetros industriales y culinario acorde a los mercados que estábamos exportando.
Con esta variedad pudimos recuperar muchos lotes infectados por esta maleza, sobre todo particularmente en Santa Fe, donde a partir del 2008 la introducción de este cultivar pudo duplicar la producción en esa provincia. Bueno, ahora pasemos al tema mejoramiento de la calidad. Y voy a empezar por la calidad industrial. La calidad industrial en arroz hace referencia a parámetros físicos del grano que están gobernados por caracteres genéticos, como puede ser un buen llenado de almidón en el endosperma durante la fase de llenado de grano, o la tolerancia a retraso de cosecha, y factores ambientales, es decir, temperaturas extremas durante esa fase de llenado de almidón en el grano. En el momento en el que empezamos con el programa de mejoramiento, vuelvo a repetir, había variedades que tenían un excelente potencial de rendimiento, pero tenían genes en detrimento a la calidad, sobre todo en parámetros industriales. Por lo tanto, la estrategia del programa fue ampliar la variabilidad genética, hacer cruzamientos de estos fondos genéticos altamente rendidores con variedades de la subespecie japónica, variedades que anteriormente se cultivaban en Argentina, que tenían una excelente calidad de grano, pero tenían poco rendimiento. Entonces, a través de cruces interespecíficos podíamos obtener variabilidad y de esta forma seleccionar genotipos con buen rendimiento y con buenos caracteres en calidad tanto de grano, industrial y culinaria. ¿Qué es lo que nosotros miramos en la parte de calidad industrial? El 90% de los esfuerzos nuestros están en seleccionar genética tipo largo fino, que es lo que demandan los mercados actuales, es decir, genética cuyo grano elaborado posean una relación largo-ancho mayor a 3 y el largo mayor a 6.4 milímetros. Con respecto a la apariencia, los mercados demandan materiales translúcidos, hay que evitar lo que se llama panza blanca o una mancha ventral en el grano, que se da debido al mal empaquetamiento del almidón en el endosperma y que tiene componentes genéticos y tiene componentes ambientales. El grano yesoso, que es grano que tiene, o son variedades que tienen una desincronización en las panojas y por lo tanto los granos cosechan inmaduro y tienen yeso, y sobre todo focalizarnos en el rendimiento industrial y sobre todo en la fracción de arroz elaborado, que representa el 70% del arroz cáscara o el arroz paddy, buscando rendimientos de entero mayor a 62 y rendimientos de totales mayor a 68, pensando en una bonificación de la industria al productor y un acceso a mercados de alto valor para los comercializadores. Básicamente lo que buscamos es un grano cristalino, translúcido, largo fino, sin manchas, sin panza blanca. Con respecto a la calidad culinaria, es un parámetro relativo porque lo que a nosotros nos parece bueno en otro continente, por ejemplo en Japón, le parecería malo, y a lo que se produce en Japón a nosotros nos parecería malo. Básicamente los parámetros de calidad culinaria están sujetos a las preferencias o gustos de los consumidores. Nosotros en Argentina acá tenemos un consumo del arroz sobre todo en base a guarnición o guiso, pero en otros países prefieren el arroz cocinado de otra forma. Por ejemplo, en Italia prefieren los risotos, en España la paella, y en Japón o en Asia los arroces de baja amilosa para hacer platos como el sushi. Básicamente, la preferencia a nivel mundial se puede desglosar en dos: la occidental, la que nosotros preferimos, un arroz con una cocción seca y suelta, gomosa, que el arroz quede blanco después de la cocción y que tenga tolerancia a la sobrecocción. En cambio, los orientales prefieren un arroz un poco más pegajoso, un poco más blando, que se pueda juntar,
más brilloso y con la cocción justa. Básicamente estas propiedades están determinadas por el almidón en el grano y en dos de sus carbohidratos, la amilopectina y la amilosa. Nosotros en el programa de mejoramiento estamos seleccionando para caracteres relacionados a amilopectina genotipos que tengan baja temperatura de gelatinización, es decir, arroces que tengan menores tiempos de cocción. Y para lo que sean parámetros relacionados a la amilosa, que está relacionado a esa cocción seca y suelta que preferimos, genotipos con alta amilosa en grano, que va a otorgar arroces que después de la cocción queden con una textura dura, gomosa. También incorporamos marcadores moleculares en cada uno de estos caracteres para poder hacer la selección temprana y para poder fijar dichos caracteres. Entonces, cuando uno ya evalúa rendimiento o cuando la línea está más avanzada, todas las líneas presentan una cocción seca y suelta y se validan con métodos un poco más complejos y fenotípicos y más costosos. De esa forma nos aseguramos que toda la genética llegue con el idiotipo del consumidor que nosotros preferimos. Con respecto al cultivar que mejoró la calidad de nuestras variedades, fue el cultivar Cambá Pro Arroz, lanzado en el 2004. Este cultivar tuvo la característica que fue un cultivar obtenido a través del cultivo de anteras, cumpliendo con todos los idiotipos de las plantas que estábamos buscando, es decir, un largo fino, que supere en ese momento al testigo comercial, que era la variedad uruguaya Paso 144, y con excelentes parámetros industriales, refiriéndome a baja panza blanca, tolerancia al retraso de cosecha, y con las exigencias culinarias que prefieren nuestros consumidores. Bueno, una vez que más o menos les hablé de cada uno de los parámetros por separado, ahora vamos a juntarlos y les voy a continuar contando cómo hemos mejorado para ya parámetros de productividad y calidad incorporados en una sola variedad. En el 2011 lanzamos Gurí INTA CL. Hasta ahora es la variedad más difundida y más adoptada del programa. A Gurí lo obtuvimos a través de la selección en una población segregante generada a través del cruzamiento de Puitá y de Cambá, seleccionando para cada una de las mejores características de ambos parentales. Con respecto a la productividad, tiene el gen INTA donado de Puitá, pero tiene un potencial de rendimiento mucho mayor que su parental, aproximadamente más de 2 toneladas por hectárea. Incorpora además otras características muy interesantes, como es la tolerancia a vuelco, y tiene una calidad mucho mayor que la de Puitá, heredada de Cambá, en parámetros tanto industriales como culinarios. Ya en el 2017 largamos el último largo fino, Membiporá, con todos los idiotipos que tiene el programa, es decir, es un largo fino con genética índica tropical de alto rendimiento. Con respecto a Gurí se diferencia que tiene un ciclo un poco más largo e incorpora una característica muy importante en la productividad, que es la tolerancia a bajas temperaturas en estadios de plántula. Esta característica era muy buscada, muy deseada en el programa de mejoramiento, debido a que en Entre Ríos, cuando sembramos, todavía queda en riesgo de heladas tardías, y esto afecta al primer componente de rendimiento, que es la implantación del cultivo. Con respecto al control de maleza, tiene el gen INTA similar o con un espectro similar a lo que fueron las variedades Puitá y Gurí. Posee una calidad industrial igual o superior a Gurí, donde hemos visto un carácter muy interesante, que es la estabilidad de esa calidad en ambientes marginales o desfavorables, y un buen comportamiento al retraso de cosecha, que le otorga una ventana al productor cuando las condiciones climáticas no lo dejan
entrar en tiempo y forma al lote. En esta tabla muestro los rendimientos de las últimas 5 campañas de Gurí y de Menví comparado con un híbrido. Los híbridos poseen un potencial de rendimiento mucho mayor que las líneas debido a este vigor híbrido, pero cuando uno suma los factores de calidad para obtener el rendimiento corregido, los híbridos no se diferencian significativamente de las líneas. Con respecto a cómo es esa calidad a través del tiempo y de la medición en diferentes localidades, hemos visto que la calidad de nuestros materiales se mantiene estable a través de diferentes ambientes, diferente a lo que sucede en los materiales híbridos que no logran tener buenos genes o genes favorables para los caracteres de calidad. No solo nos interesa mejorar la calidad industrial y la calidad culinaria, sino también generar variedades que tengan granos cada vez más inocuos. En arroz hay una temática con el arsénico, debido a que este material, y sobre todo la fracción de arsénico inorgánico, representa un riesgo para la salud humana, y el arroz, al ser producido bajo abnegación, es el cereal que más concentra este metaloide en los diferentes órganos y hojas y tallos de la planta. Ya hace más de 10 años que estamos trabajando en la temática junto con diferentes instituciones. Y lo que hemos hecho fue validar una metodología analítica para poder detectar el arsénico sin problemas, y una vez que hemos validado la metodología, hacer un relevamiento sitio específico en diferentes puntos de la provincia, utilizando una sola variedad para conocer cuáles son las áreas con problemas de arsénico en nuestro territorio, para continuar con los análisis de la genética, donde evaluamos nuestras variedades con exceso de arsénico y medimos cómo ese arsénico se trasloca en diferentes partes de la planta, como así también cuáles son las fracciones que se absorben, si la inorgánica o la orgánica, con el objetivo de poder seleccionar cuáles son las variedades que menos absorben este metaloide. Para tranquilidad, ya después de muchos años de análisis, hemos visto que las variedades, y sobre todo las variedades que se producen y se siembran en Entre Ríos, traslocan poco arsénico al grano, siempre debajo de los valores internacionales que norman en el Código Internacional para la fracción más perjudicial, que es el arsénico inorgánico. No todos nuestros esfuerzos están en generar cultivares de alta productividad y calidad largo fino, sino que también hemos puesto esfuerzo en liberar variedades especiales. Las variedades especiales son variedades que no son tradicionales en nuestro sistema productivo, generalmente tienen un menor rendimiento que las que se están cultivando, pero tienen una característica generalmente en el grano que hace que esos materiales se coticen mucho más en los mercados, y de esta forma, cuando un productor o una empresa consigue un nicho, puede diversificar la producción y acceder a mercados de alto valor. Desde el programa hemos liberado diferentes variedades especiales. La última variedad especial que hemos liberado se llama Quirá, es un tipo doble Carolina o un tipo de grano largo ancho, muy utilizado en nuestra comida, sobre todo para la parte culinaria referido a los guisos. Quirá se le mejoró una característica muy importante para estas variedades con granos pesados, que es la tolerancia al vuelco. Tradicionalmente las variedades doble Carolina son de grano pesado, son altas, y ante cualquier
experiencia climática, las variedades vuelcan y tienen una pérdida importante de rendimiento. También hemos liberado un grano corto tipo japonés, denominado Koji Inta, de baja amilosa, posicionado para la comida oriental, es decir, para la preparación de sushi, que necesita la pegosicidad en los arroces. Un arbóreo denominado Arborinta, esta genética es procedente de Italia y es la ideal para preparar comida mediterránea como los risottos, debido a que cumple con la función de absorber las salsas y los jugos y desprender almidón y generar una apariencia o una cremosidad en los platos. Y por último, Intamati, que es un largo fino, tipo aguja, un poquito más fino que los tradicionales, que tiene la capacidad de desprender un aroma característico durante y después de la cocción. Actualmente los arroces aromáticos son los arroces más cotizados en los mercados internacionales. Parte de nuestra genética es transferida al sector gracias a un convenio que tenemos con la Fundación Pro Arroz. INTA tiene la suerte de ser parte de esta fundación que nuclea a todos los eslabones de la cadena arrocera con la misión de generar tecnologías para hacer cada vez más competitivo al arroz argentino. Desde el año 2004 que tenemos un convenio donde INTA se encarga de producir la semilla prebásica de alta pureza y alta calidad. Le entregamos esa semilla a la Fundación Pro Arroz, que hace semilla original, y de esa forma ingresa en los semilleros, no tanto de Argentina, sino también de Uruguay y de Brasil, pudiendo transferir la genética INTA a diferentes países de Latinoamérica. Con respecto a ese último punto, acá voy a mostrarles cuál ha sido la adopción de nuestra genética en la última campaña. Gurí y Membí Porá siguen estando primera y segunda en la provincia de Entre Ríos. Gurí además es segunda en Argentina, Uruguay y Brasil. Con respecto a Brasil, la zona de Río Grande do Sul es la principal productora de América Latina, con cerca de 1 millón de hectáreas, y ahí el 80% de las variedades poseen el gen INTA o la tecnología INTA. Esto es muy importante porque esto permite captar valor a la tecnología generada por INTA y poder captar regalías para hacer un círculo virtuoso para seguir financiando la investigación y desarrollo en variedades. Y por último, estas variedades o nuestras variedades son utilizadas como parentales en los programas de mejoramiento genético alrededor del mundo y sobre todo en el desarrollo de híbridos, sobre todo la empresa Raitec y la empresa Baja. Bueno, ¿y cuál es nuestro presente? El equipo de mejoramiento está evaluando la inscripción este año de una nueva variedad que hemos denominado Anguirú. Anguirú tiene la característica distintiva que posee 4 a 5 días menos a floración que el cultivar Gurí, con el mismo potencial de rendimiento o un poquito mayor. Y esto es interesante, sobre todo para la provincia de Entre Ríos, porque posibilitaría el ahorro de agua, que hoy en día es el principal costo de producción que atenta contra la rentabilidad del productor. Anguirú además tiene todos los idiotipos del programa de mejoramiento, gen INTA para tecnología Clearfield y excelentes atributos en calidad culinaria y calidad industrial. Así que bueno, por último les dejo mi correo electrónico para que puedan contactarse en cualquier momento. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas vía WhatsApp al CIAP, así después de las presentaciones con gusto se las contestamos.
Así que bueno, ahora voy a dar pie a mi colega Mariano Durán, que nos va a contar cómo estamos pensando las variedades de aquí a los próximos años. Muchísimas gracias. Bien, bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Quiero nuevamente agradecer en nombre del grupo al Colegio de Profesionales por hacernos llegar a esta invitación a participar de este ciclo de charlas de actualización profesional. Y bueno, mi presentación, como indica el título, vamos a hacer referencia sobre el desarrollo de nuevos cultivares de arroz. ¿Sí? Lo que vamos a ver en esta presentación es la descripción de diferentes caracteres que en el programa consideramos como muy importantes y para ser tenidos en cuenta en el desarrollo de las futuras, de los futuros cultivares. Bueno, comenzando con el establecimiento del cultivo, el estrés por frío es uno de los principales problemas y cuyo impacto se ve en el establecimiento del cultivo, ¿sí? Afecta el inicio de este. Por lo tanto, lograr cultivares con buena resistencia o tolerancia a germinación en frío, tanto en plántula también, nos permite adelantar la fecha de siembra del cultivo, ¿sí? Y lograr de esta manera todos los beneficios de realizar una labor en fecha temprana. Lo que vamos a ver es que vamos a lograr una ampliación de la ventana de siembra, ¿sí? Es decir, el tiempo que va a tener el productor para realizar la labor va a ser mayor, por lo tanto va a facilitar la logística de siembra. Un establecimiento rápido y temprano del cultivo también lo va a posicionar mejor frente a la competencia de malezas. En cuanto a floración, este va a estar floreciendo en una época óptima, donde las condiciones de radiación presentan una mayor oferta, y también donde las condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades de fin de ciclo son bajas, ¿sí? Esto es muy importante en el cultivo de arroz, y bueno, también va a permitir una cosecha temprana y logrando entrar a los mercados y logrando también mejores precios del producto. Las condiciones óptimas para una buena germinación, un buen comienzo del cultivo en la provincia de Entre Ríos se dan en el mes de octubre, ¿sí? Algunos autores consideran que la temperatura de suelo o de ambiente crítica para el crecimiento y establecimiento del cultivo, ¿sí? Es de aquellas temperaturas de 15 grados o menores afectan a la implantación del cultivo. En el gráfico de distribución de probabilidades se representa en color celeste la primera quincena de septiembre, en color verde la segunda quincena de septiembre, y en color rojo la primera quincena de octubre. Y vemos que para la primera quincena de septiembre las probabilidades de ocurrencia de temperaturas menores a 15 grados son altas, tienen una probabilidad del 50%, mientras que para la segunda quincena es de probabilidad del 20%, y las probabilidades son casi nulas para la primera quincena de octubre. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver de qué manera trabajamos estos aspectos
en la selección de los cultivares o de líneas, y lo que hacemos es simular en cámara de crecimiento, es decir, en laboratorio, las condiciones que suceden en suelo para la primera quincena del mes de septiembre, ¿sí? Es decir, que las líneas son evaluadas en condiciones muy extremas, ¿sí? Estos ensayos se hacen en cajas de Petri, y la variable que mejor permite evidenciar la variabilidad entre líneas es la longitud a 14 días después de iniciado el ensayo, ¿sí? También en estos momentos estamos trabajando sobre la determinación de la base genética del carácter tolerancia a frío en germinación, ¿sí? Donde estamos analizando el Rice Diversity Panel, que es un conjunto global de más de 400 accesiones de Oryza sativa, en el cual están representados las 5 subpoblaciones principales de los varietales índica y japónica, ¿sí? Y se tiene un conjunto de datos moleculares que consta de 700.000 marcadores SNP. Lo que esperamos de este estudio es localizar regiones o genes asociadas al carácter, de manera tal de poder hacer selección genotípica utilizando marcadores moleculares. En cuanto a tolerancia a frío en plántula, la metodología para evaluar este carácter es bastante sencilla. Lo que hacemos crecer es las plantas hasta un estado de desarrollo de 2 a 3 hojas, y luego las exponemos a temperaturas ambientes. Esto se hace a fines del otoño, principio de invierno, donde las temperaturas afectan el crecimiento de las plantas y permiten evidenciar comportamientos diferentes de los genotipos. Si acá se observa cómo es la evolución del síntoma de frío en estado de plántula, en la primera imagen donde vemos es el momento de inicio, es decir, cuando se comenzó la exposición de las plántulas a las temperaturas ambientes. En este caso, en mano izquierda de cada imagen está el cultivar Puitá. Puitá es susceptible, ¿sí?, al frío en estado de plántula, y a la derecha vamos a ver siempre el cultivar Menvípora. Al día 7 ya se comienza a observar los síntomas de frío sobre el cultivar susceptible, y al día 14 ya se completa la necrosis del cultivar sensible, mientras que en el cultivar con tolerancia a frío en estado de plántula se ve una sintomatología en la parte distal de las hojas. Esta característica es muy importante en el cultivar Menvípora. Bien, ahora pasando a otro carácter, bueno, como José ya comentó también sobre lo que es el arroz rojo y los problemas que causa en los sistemas de producción, pero bueno, reiteramos que el arroz rojo es una de las principales malezas, las más perjudiciales para el cultivo, ¿sí?, en todas las arroceras, en todos los sectores arroceros del mundo, ¿sí? En muchas de ellas se convierte como en la principal limitante de producción. Su efecto negativo se deben, al igual que las malezas comunes, a la competencia con el arroz cultivo por los recursos, y este también tiene la particularidad que es del mismo género y especie que el arroz cultivo, ¿sí? Por eso el control
es bastante limitado y siempre tenemos que recurrir al control genético, ¿sí? Por resistencia genética. Además de lo que ocurre en campo, afectando al cultivo por la competencia, también lo que produce es una baja en la calidad debido al color rojo del pericarpio, que muchas veces después de pulido, de ser pulido en el molino, todavía mantiene color rojo sobre las estrías. Hoy en día en el cultivo de arroz hay dos tecnologías disponibles para combatir malezas. Una es la convencional, es decir, con el uso de herbicidas selectivos para el cultivo de arroz, pero que no controlan el arroz rojo. Por otra parte, el sistema Clearfield, sí, que consiste en una resistencia no transgénica al grupo de herbicidas de la familia de las imidazolinonas, y es la única herramienta hoy disponible para un control químico selectivo del arroz rojo. El lanzamiento de esta tecnología fue un suceso clave y de gran impacto en los sistemas de producción de arroz a nivel mundial. ¿Sí? Le permitió al productor controlar de manera fácil y efectiva tanto las malezas comunes como el arroz rojo. Pero la intensidad del uso de esta tecnología también llegó a aumentar la frecuencia de apariciones de tanto de arroz maleza, principalmente el arroz rojo, como malezas comunes del género de Echinocloa, principalmente, obtuvieron la resistencia genética a imidazolinonas. ¿Sí? Bueno, hoy en día estamos trabajando con dos futuras tecnologías. Una es la Sur 15, desarrollada por el grupo de mejoramiento de INTA, y la otra tecnología es el sistema Provicia, esta tecnología desarrollada por la empresa BASF. En cuanto a Sur 15, bien, esta fuente de resistencia fue obtenida mediante métodos tradicionales de mejoramiento, no transgénico, ¿sí? Y el desarrollo de esta tecnología comprende dos puntos muy importantes. Por un lado, el desarrollo del manejo del herbicida, y por el otro, el desarrollo y generación de variedades. El ingrediente activo utilizado en esta tecnología aún no puede ser revelado debido a que estamos aún trabajando bajo acuerdos de confidencialidad, pero en cuanto a sus atributos técnicos, se usan en bajas dosis y tienen un bajo impacto ambiental. Un atributo muy importante es la residualidad, es decir, que otorga un control prolongado al cultivo, es decir, no permiten que el nacimiento de malezas luego de aplicado el producto. Es de acción sistémica, es absorbido por raíces principalmente y por el follaje de la planta, y es traslocado a los sitios de activo crecimiento, y tiene una alta efectividad sobre la emergencia de las malezas. Otro punto importante es la compatibilidad con la mayoría de los herbicidas utilizados en los sistemas de producción de arroz, y es de amplio espectro de control, ¿sí? Controla malezas de tanto gramíneas como ciperáceas, y también malezas latifoliadas, y sobre todo, y lo más importante, es que controla el arroz rojo. En cuanto al manejo del herbicida, el ingrediente activo que se utiliza
varía su comportamiento, ¿sí?, dependiendo del momento de aplicación, es decir, si es aplicado en presiembra del cultivo, preemergencia o postemergencia del cultivo. Como resultado de múltiples ensayos, lo que hemos determinado es que el mejor momento de aplicación y el más efectivo es cuando este producto es aplicado en presiembra. ¿Sí? Por lo tanto, para este momento lo que se va a recomendar va a ser que el herbicida vaya acompañado en una mezcla en tanque con otro producto que controle las malezas establecidas ya en el lote. Por lo tanto, vamos a poder controlar la maleza presente, y con el atributo de residualidad que brinda el herbicida del Sur 15, vamos a tener un inicio de cultivo, esperamos, libre de maleza. En cuanto a la tecnología del sistema Provicia, como mencionamos, fue desarrollada por la empresa BASF, y en el año 2017 en Estados Unidos se lanzó, mejor dicho, la primera variedad que ya está disponible para el productor de Estados Unidos. Esta variedad tiene nombre de PBL01, y en el año 2018, a través de un convenio, ¿sí?, de transferencia tecnológica entre INTA y la empresa BASF, recibimos el material con la fuente de resistencia para utilizar el gen e incorporarlo a nuestros materiales. El ingrediente activo del herbicida Provicia es el Quizalofob, ¿sí?, es un graminicida del grupo químico de los FOBs. Bueno, la molécula de este herbicida inhibe la acción de la enzima acetil-CoA carboxilasa, enzima encargada de catalizar la biosíntesis de ácidos grasos, componentes indispensables para la producción de lípidos. Hoy, en el programa, del total de las poblaciones segregantes, la mayor proporción de los materiales corresponden a tecnología Clearfield. En cuanto a las tecnologías futuras, tanto Sur como Provicia, si bien todavía no tenemos fechas tentativas de lanzamiento de variedades correspondientes a cada tecnología, en estos momentos ya tenemos materiales genéticamente estables y están siendo evaluados en ensayos comparativos de rendimiento para evaluar su comportamiento agronómico. Pasando a otro carácter, otro de las características que consideramos muy importante en nuestro programa es la estructura o arquitectura de planta. ¿Sí? Estamos trabajando en la selección de materiales con tipo de planta tradicional. Este tipo de estructura tiene una disposición abierta de las hojas, ¿sí? Tiene una alta capacidad de macollaje, lo que brinda una buena plasticidad y compensa las posibles fallas en la siembra o faltante de plantas dentro de la línea del cultivo. Y por otro lado, hace años estamos trabajando en la construcción de un ideotipo al cual denominamos de estructura columnar, donde en esta estructura de planta las hojas tienen una disposición más erecta y tienen un macollaje bien compacto. ¿Sí? La ventaja de
este tipo de estructura es que tiene una mayor proyección y distribución más uniforme de la radiación solar dentro de la planta. Pero, como se observa en las imágenes, la intercepción de la radiación por unidad de superficie es menor en comparación a un tipo de planta con estructura tradicional, ¿sí? Para lograr entonces, a raíz de esta debilidad, ¿sí? Lo que comenzamos a trabajar, y esto me meto un poquito en manejo del cultivo, comenzamos a trabajar en la temática de distribución y arreglo espacial, que está, bueno, para lograr una mejor distribución del cultivo, experimentamos siembras con distanciamientos entre hileras más estrechos, es decir, menor a los distanciamientos entre hileras convencionales. Esta práctica nos contribuye al cierre anticipado del espacio entre surcos, ¿sí? Permite una mayor captación de radiación, sobre todo en estadios tempranos, iniciales del cultivo, y mejora la competencia también con las malezas. Las sembradoras disponibles hoy en día en Argentina siembran a una distancia de entre 17 y 21 centímetros, ¿sí? Pero a partir de los resultados que obtuvimos en esta temática, fue que el especialista en mecanización agrícola, perdón, Hernán Ferrari, ¿sí? Comenzó junto a técnicos de la empresa PLA, desarrollaron una sembradora pensada y diseñada para el cultivo de arroz, ¿sí? Esta sembradora siembra a un distanciamiento entre hileras de hasta 13 centímetros. Hoy en día existe ya un prototipo de esta máquina, y en los próximos años, en un futuro inmediato, ya van a estar disponibles para los productores. Bueno, este es el listado de algunos de los antecedentes que generamos en la temática, donde no solo evaluamos el comportamiento de las siembras estrechas de los genotipos de estructura columnar, sino también de aquellos con estructura convencional. Como ven, también se han realizado los ensayos, no solo en sistemas de producción de Entre Ríos, sino también en otros sistemas o ambientes como en Corrientes y en Chaco. Como resultado, y principalmente haciéndonos referencia a rendimiento, en este gráfico se representan el promedio general, digamos, de todos los ensayos que mostramos en la presentación anterior, donde obtuvimos un incremento promedio general del 21%, ¿sí? Y cabe destacar que genotipos con estructura de planta tipo columnar, la diferencia en el incremento respecto a una siembra convencional de distanciamiento de 20 es aún mayor. Por eso consideramos del grupo que esta práctica, en un futuro cuando esté disponible una sembradora capaz de sembrar en surcos estrechos, va a ser una práctica de gran impacto en la producción de arroz nacional. En cuanto a enfermedades, el cultivo de arroz puede ser afectado por enfermedades durante todo su ciclo, ¿sí? Desde la germinación, implantación del cultivo, hasta la cosecha del mismo. La principal enfermedad en el cultivo de arroz es el quemado del arroz, tizón o brusone. Esta enfermedad es causada por el patógeno Piricularia, ¿sí? Que afecta tanto en estadios iniciales
afectando las hojas y tallos, y en estadios avanzados se presenta en floración, afectando el cuello de las panojas y las panojas, ¿sí? Esta es la enfermedad más importante en el cultivo de arroz. Causa pérdidas en rendimiento, por lo tanto también en rentabilidad muy importante y significativas. Por lo tanto, en general, todos los programas de mejoramiento dedican un gran esfuerzo a lograr resistencia genética para esta enfermedad. En el programa encaramos de dos maneras la obtención de resistencia genética a esta enfermedad. Por un lado, la estrategia una de las estrategias es identificar y caracterizar genes que otorgan resistencia a esta enfermedad y piramidarlos en un fondo genético. ¿Sí? Esta incorporación se realiza mediante cruzamientos entre genotipos y se utiliza la selección asistida por marcadores moleculares. En cuanto a la otra estrategia que utilizamos es la selección fenotípica en hotspot. Los hotspots son localidades o sitios donde por sus condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo de una enfermedad, se presenta una alta frecuencia del patógeno. Nuestra localidad hotspot está ubicada en Las Palmas, Chaco, ¿sí? En esta localidad nosotros sembramos poblaciones segregantes y líneas avanzadas y evaluamos fenotípicamente los materiales susceptibles o resistentes a la enfermedad piricular. En cuanto al rendimiento, es uno de los características, por supuesto, que tanto al mejorador como al productor de que más le interesa. Desde generaciones tempranas ya se comienza con el diseño y selección de materiales con atributos que sabemos que fisiológicamente hacen al rendimiento. Entre lo más importante es la capacidad de macollaje, el tamaño de panoja, es decir, el número de granos por panoja, y el peso de grano. En generaciones avanzadas, cuando ya están las líneas genéticamente estables, estas son evaluadas en ensayos comparativos de rendimientos, ¿sí? Siempre utilizamos cultivares de alto potencial como testigo, en este caso el cultivar gurí, que ya fue descrita en la presentación anterior, pero que cabe reiterar de que este cultivar es uno de los más sembrados y que mejor se adapta a las condiciones de producción de la provincia de Entre Ríos. En este gráfico, en las barras representan a cada línea evaluada, ¿sí? Esto corresponde a una evaluación en la última campaña. Cada barra corresponde a un genotipo evaluado, ensayado, y en línea punteada horizontal de color verde se representa el rendimiento promedio del cultivar gurí en estos ensayos. Vemos que hay líneas avanzadas estables que tienen un rendimiento similar a gurí, y otras que superan significativamente lo que fue el rendimiento y productividad de gurí. Por lo tanto, lo que queremos mostrar en este gráfico es que en el programa estamos trabajando con genética de alto potencial, que incluso supera a la productividad del
cultivar que mejor se adapta y que más se siembra en la provincia de Entre Ríos. Más allá del rendimiento, también es muy importante la calidad. Es un atributo fundamental con influencia directa sobre el valor del producto. La calidad industrial engloba parámetros que determinan el comportamiento del grano en el molino, ¿sí? Y el porcentaje de grano entero y total son los principales indicadores de la calidad industrial. La calidad industrial es afectada por, o existen condicionantes como son prácticas de manejo, pueden llegar a condicionar la calidad del grano y el comportamiento del molino, y también es fundamental la genética, ¿sí? Estos parámetros industriales son evaluados sobre las líneas experimentales que están ya genéticamente estables. Y en cuanto a calidad culinaria o calidad de cocción del arroz, ya José estuvo hablando también, la amilosa, el porcentaje de amilosa y tiempo de cocción, temperatura de gelatinización son los principales indicadores de la calidad culinaria del arroz, ¿sí? El porcentaje o la fracción de amilosa determina la textura y pegajosidad del arroz luego de cocido, y genotipos o arroces con porcentaje de amilosa por encima de 26% se consideran genotipos de alta amilosa, y resultan en una cocción suelta y seca, ¿sí? Luego de cocinado. Mientras que los genotipos con porcentaje de amilosa menores a 22, luego de cocinar mantienen una consistencia pegajosa. En cuanto a la temperatura de gelatinización, es el inicio de cocción del almidón, es decir, temperatura a partir de la cual el gránulo de almidón comienza a hincharse de manera irreversible en el agua caliente, ¿sí? Y este parámetro se asocia al tiempo de cocción, es decir, arroces con temperatura de gelatinización alta significan más tiempo de cocción. Ambos caracteres, tanto porcentaje de amilosa como temperatura de gelatinización, son fijados de manera temprana mediante la asistencia de marcadores moleculares, ¿sí? Y mediante pruebas bioquímicas sobre líneas ya genéticamente estables se evalúa el comportamiento en la cocción de esos arroces. Y bueno, como para finalizar y realizar un cierre sobre lo que fue esta presentación, en el programa de mejoramiento tenemos en claro que el productor requiere de un cultivar, ¿sí? Con alto vigor germinativo, que logre un rápido establecimiento del cultivo, que éste tenga a su vez resistencia a enfermedades y resistencia a herbicidas, lo cual facilita el manejo de las malezas y también de enfermedades para garantizar de alguna manera la alta productividad. Por parte de la industria también sabemos que estos requieren que el arroz tenga un alto rendimiento en el molino, ¿sí? Que mantenga altos valores de entero luego de pulido, que no tenga defectos en la apariencia y de buen tamaño. Y finalmente el consumidor requiere de una calidad de cocción conforme a su cultura culinaria. Por lo tanto, el desafío de nuestro programa es atender los eslabones
todas las demandas y necesidades de los participantes de la cadena productiva y de los consumidores. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariano. Ahora vamos a continuar con la presentación de Luciana Herber, de la EA Corrientes, que nos va a enseñar y nos va a mostrar cuál es la mejor receta en lo que es nutrición y fertilización para conseguir altos rendimientos con las variedades disponibles. Luciana, te cedo. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, Luciana. Súper. Me falta el tema de la cámara, me parece, con Lucila. Bueno, no importa, arrancamos así y listo. Súper. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al CEPIA por la invitación al grupo para contarles en qué estamos trabajando. A mí me tocó un poco la parte de manejo. Les voy a contar sobre fertilización y nutrición en el cultivo de arroz. Bueno, en la primera década del 2000, los programas de mejoramiento en muchos países latinoamericanos lanzaron Luciana, variedades... disculpa ¿Sí? que te interrumpa, pero yo no veo tu presentación. No sé, ¿No ves? Mariano, ¿vos la ves? No estamos viendo tu Prueba de presentación, Luciana. No. Bueno, perdón. A ver ahí. Capaz se cortó. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Dale, súper. Arrancamos de vuelta. Sí. Ahí está. Bueno, empiezo desde acá. Ya está el título, capaz que ya está. Bueno, lo que les decía es que en la primera década del 2000, los programas de mejoramiento en muchos países lanzaron variedades con alta calidad de grano y alto potencial productivo. De esa forma, el ajuste en el manejo se convirtió en un factor clave para darle a esas variedades condiciones adecuadas para la expresión del potencial genético. Hoy en día, que ya tenemos esas variedades adaptadas, el camino de la investigación estamos orientándolo a buscar materiales con mayor productividad y resistencia a factores que impactan negativamente en la productividad. Y de esa forma, lo que hacemos es trabajar desde el mejoramiento y la nutrición para explorar más eficientemente la ecofisiología del cultivo y proponer prácticas de manejo específicas. Esta diapositiva que les puse acá de fondo, José ya más o menos habló, pero por si hay alguien presente escuchando que no sabe de arroz, la siembra del cultivo, la aplicación de fitosanitarios y de fertilizantes se hace sobre suelo seco, pero la característica que diferencia el arroz es que cuando tiene 4 hojas se inicia riego. Y ese riego se mantiene en función de la logística de cosecha hasta unos 15 días después de floración o hasta cosecha. ¿Cómo podemos contribuir desde la nutrición para lograr altos rendimientos de arroz? Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de nutrición y fertilización es hacer un análisis de suelo, saber con qué oferta contamos en cada uno de los lotes. Lo que es arroz, hacemos análisis de suelo de 0 a 20 centímetros, que es el perfil que explora las raíces, y lo más importante es que es un punto crítico en lo que es representatividad, porque imagínense que nosotros en una muestra de al menos 1 kilo tenemos que llevar ese lote al laboratorio para que nos diga qué tiene en cuanto a nutrientes. O sea, es fundamental recorrer el lote, hacer varios piques, una muestra compuesta, para que sea lo más representativo posible. Una vez que tenemos esto, la idea del eje de la charla va a estar centrado en estos 4 requisitos para un manejo responsable de nutrientes que propuso el INMI en 2012. La idea es armar este rompecabezas hablando de momentos óptimos de aplicación, cuáles serían fuentes adecuadas, en qué dosis los aplicaríamos y cuál sería el mejor lugar para que esté disponible para la planta. Empezando por momento y lugar, la idea es presentarle varios ensayos que tiene el grupo a lo largo de estos años para armar este rompecabezas. Pensando en momento y lugar,
El fertilizante de base lo podemos incorporar a la siembra, aplicarlo al boleo a la siembra, o tenemos una tercera opción, que es la fertilización anticipada. Este ensayo se hizo en el 2008, lo hizo nuestro grupo evaluando 16 lotes comerciales, donde cosechó comparando la fertilización aplicada a la siembra o aplicada anticipada entre 15 y 20 días antes. Como ustedes ven ahí en la tabla, no hubo diferencias significativas, con lo cual es válida este tipo de aplicación de fertilizante de base, siempre que uno tenga en cuenta un buen control de malezas, porque si nosotros aplicamos anticipado y no hacemos esto, todos los nutrientes que pusimos se van con las malezas. Hace varios años se usaba esta práctica, hoy en día se está volviendo un poco más a lo que es el fertilizante incorporado, a fines de por ahí en los lotes que hace falta ayudar en el arranque de plantas, se está volviendo a la incorporación. Pensando en el fertilizante nitrogenado, estos son unos ensayos que hicimos en 2 campañas. El objetivo de este ensayo fue evaluar cuál era la condición de suelo más favorable para aplicar la urea y asociarlo a días de demora en inicio de riego. Lo que hicimos fue evaluar estos tratamientos que tienen en la tabla, aplicamos la urea sobre suelo seco y demoramos el riego 1, 3, 6, 9 y 12 días. Después aplicamos sobre barro y demoramos el riego 3 y 6 días y lo aplicamos directamente sobre el agua, de forma continua al riego, y lo que hicimos fue aplicar sobre agua, cortar el riego, dejar que se seque el lote y reinundarlo a los 10 días. Los resultados de ese ensayo lo que nos indicaron es que los mejores rendimientos los logramos cuando aplicamos la urea sobre suelo seco y iniciamos el riego en no más de 6 días, porque de la otra forma se pierde, como esto fue urea, por volatilización comienzan a ser importantes esas pérdidas, y ya después sobre barro y sobre agua la aplicación es ineficiente. Pensando un poco en qué dosis poner al arroz, bueno, para lo que es fertilizante nitrogenado hay un ensayo que hicimos durante 3 campañas, desde el 2010 al 2012, acá en la Experimental Corrientes. Lo que hicimos fue evaluar 9 variedades y 2 híbridos, y le aplicamos 6 dosis de urea al boleo en prerriego, y el riego fue continuo hasta cosecha. La fertilización de base fueron 250 kilos de un formulado de 2,5 15-40 a la siembra. Bueno, el riego se inició en 4 hojas. Cuando hablamos de nitrógeno es importante tener en cuenta cómo fue el año. En este caso, que fueron 3 campañas, el año 1 fue un año niño, que tuvo baja radiación durante todo el ciclo. El año 2 fue un año niña, con muy buena radiación todo el ciclo. Y el año 3 ya fue un intermedio en los anteriores. Acá les presento de los materiales evaluados los datos de Gurí a la izquierda y de IRGA 424 a la derecha. Si se fijan lo que es el año niña en rosa y el año intermedio en amarillo, para los 2 materiales es como que cuando el año es bueno, tienen una respuesta creciente a las dosis de nitrógeno. Por ahí es un poco más acotada la respuesta en Gurí y un poco más marcada en IRGA 424. Ahora, cuando miramos la curva azul, que es un año niño, Gurí, a partir de los 130 kilos de urea, en este caso, es como que baja su rendimiento, lo que indica que es un poco menos estable en estos años. Para IRGA 424 fue un poco más errático el comportamiento, hubiera estado bueno que ese punto de 280 kilos no se manifieste donde está. Lamentablemente tenemos un solo año niño, pero bueno, al menos de referencia lo que podemos decir es que no es muy estable el material en años niños. Pensando también en fertilizante nitrogenado, este es un ensayo de esta campaña en Verón de Astrada, con el CR741, que es el angurí que les contó José. Pusimos fertilización de base 300 kilos por hectárea de una mezcla química a la siembra. El riego se inició en B4 y no se hizo desecamiento. ¿Por qué insisto por ahí en contar esta parte del desecamiento, que en general todos mis ensayos no lo tienen? Es porque hay suelos de la experimental y de otros lados que hace falta ese desecamiento para evitar una enfermedad que es el baneo fisiológico. Si no hace falta hacer ese desecamiento, yo no le agrego
esa cuestión extra a los ensayos. Entonces siempre les voy a contar que en general no hacemos desecamiento. Los resultados de este ensayo están acá. Fíjense que conforme aumenta la dosis de urea aplicada hasta los 160 kilos, tuvo un rendimiento cercano a los 9.000 kilos. Pasada esa dosis, bajó el rendimiento. Como les contaba Mariano también, que él habló de piricularia, esta campaña se manifestó muchísimo esa enfermedad. Este es un material susceptible y creemos que por ese lado vino un poco la bajante del rendimiento. Sí logró igual altos rendimientos por el ciclo y por cómo se comportó acá en el norte, así que para nosotros sigue siendo una herramienta totalmente viable para sembrar y, por ejemplo, abrir cosecha, teniendo en cuenta una aplicación de fungicidas, si hace falta. Desde la campaña antepasada venimos evaluando azufre, ya tenemos respuesta a azufre en Corrientes. Le voy a contar un ensayo que hicimos en 2019-20 acá en la experimental, donde la base que pusimos fue 155 kilos de fosfato monoamónico, 225 de cloruro, 250 kilos de urea y junto con la urea se aplicó cada una de las dosis de azufre. Se inició riego en 4 hojas y no hicimos desecamiento. Los datos que le voy a presentar son de IRGA 424. Acá la experimental, los mejores rendimientos los obtuvimos con la dosis de 32 kilos de azufre por hectárea. Este es un ensayo similar, simplemente se agregaron 2 dosis más, es de la campaña que pasó en Verón de Astrada. El fertilizante de base fue un poquitito más alto porque son suelos un poco más pobres que los de la experimental, pero si ustedes se fijan también hubo respuesta entre 24 y 32 kilos de azufre con casi 10.000 kilos de rendimiento. Para hilar un poco más fino en lo que es dosis de aplicación, esta campaña también hicimos lo que es el ensayo de curvas de absorción de nutrientes con 3 materiales. Yo le voy a presentar uno solo por cuestiones de tiempo, que es el CR741, que como les dije recién, José ya lo presentó. Bueno, es un arroz largo fino de ciclo intermedio con potencial inscripción esta campaña. Les voy a contar solamente cómo fueron las curvas de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Es un ensayo que hicimos acá en la experimental. Pusimos 300 kilos de base y 250 kilos de urea. El ensayo tuvo óptimo riego, óptimo control de malezas, plagas, no tuvimos enfermedades en la experimental, a diferencia de localidad de Verón de Astrada, y bueno, creo que fue a nivel nacional, pero por ahí para contarles de Corrientes fue una excelente campaña en lo que respecta a clima, radiación y amplitud térmica. ¿Cómo hicimos este ensayo? Bueno, se realizaron 6 cortes durante el ciclo del cultivo, iniciando en 4 hojas, macollaje, diferenciación, hoja bandera, floración y madurez. Después traíamos ese material al laboratorio y lo separábamos en 4 componentes conforme estaba el ciclo del cultivo. Hoja verde, panoja, hoja senescente y tallo. Esos componentes los poníamos a secar en la estufa hasta peso constante y después los mandamos al laboratorio de la Facultad de UNER para evaluar todos esos nutrientes que ustedes tienen en la tablita. Acá ya empezando con los resultados, CR741 generó una biomasa casi de 35.000 kilos y presentó como 2 momentos de absorción de biomasa. El primero más marcado fue en hoja bandera y el segundo a floración, que había acumulado el 74% de su biomasa total. En la curva amarilla van a ver siempre lo que representa el peso de la panoja, en la curva marrón el tallo, en un naranja la hoja senescente y el verde es la hoja verde. El rendimiento de este ensayo a campo fue de 17.794 kilos. Esto es lo que les decía Mariano con los materiales que ellos están trabajando con un potencial de rendimiento superior a urí. Este es uno de esos materiales. El índice de cosecha fue de 0,50, lo cual es buenísimo. Con respecto a componentes de rendimiento, los granos llenos por panoja fueron de 149, el peso de 1000 de 26 gramos y el porcentaje de vano de 9,2.
Respecto a calidad industrial, el porcentaje de entero fue 61 y el rendimiento industrial 71. Está dentro de los parámetros requeridos de comercialización. Lo que les muestro acá son las 4 curvas de absorción de nutrientes. Arriba a la izquierda está nitrógeno, al lado está fósforo, abajo a la izquierda potasio y al lado azufre. Si ustedes se fijan, empezando por nitrógeno y por azufre, los dos mostraron momentos de absorción puntuales dentro de su curva. El nitrógeno se absorbe en un 66% a diferenciación y en un 91% a floración. El azufre se absorbe en un 31% a macollaje y en un 89% a hoja bandera. Mientras que fósforo y potasio solamente mostraron un único momento específico de absorción que coincide que es cerca del 89% en hoja bandera. Esto está bueno para saber los momentos de fertilización en los que uno tiene que aportarle ese nutriente a cada uno de los materiales, porque estas curvas son particulares de cada material. Bueno, ya yendo a fuentes, por ejemplo, hablando de base, tenemos un ensayo que fue en la campaña 2019-20, que se hizo acá en la experimental, donde lo que hicimos fue comparar mezclas físicas versus químicas. Los tratamientos estudiados el T1 fue como un testigo de productor, lo llamamos así porque tomamos de referencia el promedio del productor arrocero en la provincia, lo que hace, que usualmente aplica solamente fósforo, potasio y nitrógeno, y desde el T2 al T5 lo que hicimos fue compararlo con mezclas químicas, que a diferencia de la física lo que se hace es en cada una de las pelotitas del fertilizante que contengan la misma cantidad de nutrientes, todas. Estas mezclas químicas tenían azufre, magnesio y zinc en las proporciones que ustedes ven en la tablita. El fertilizante nitrogenado fue de 150 kilos para lo que fue el testigo productor, por esto de que les contaba que queríamos imitar 100% de lo que hace el productor para que nos sirva como testigo, y después para lo que fueron las mezclas químicas ya pusimos 230 kilos por hectárea de urea. También se aplicó en B4 y no se hizo desecamiento. Este es el resultado que tuvimos trabajando con IRGA 424. Los mejores rendimientos los obtuvimos con el tratamiento 2, que es una de las mezclas químicas, que era la que tenía unos 45 kilos de azufre, unos 3 kilos de magnesio y 1,7 de zinc. O sea, acá volvemos a ver esto de la respuesta, no solo al azufre, sino ya a magnesio y a zinc. Un ensayo similar hicimos esta campaña, pero en Verón de Astrada. Lo que hicimos, a diferencia del anterior, es no teníamos ese testigo de productor, sino que tanto el fósforo como el potasio se nivelaron para que no sean nutrientes que interfieran y para evaluar respuesta a azufre, magnesio y zinc, y se levantó un poquito la dosis de potasio, por esto de que les contaba que son suelos un poquito más pobres. Este fue el resultado que tuvimos. También el tratamiento 3 y 4 fueron los que mejor rendimiento presentaron y coincide que no en las mismas proporciones, pero los dos tienen una dosis interesante de azufre y tienen zinc. Después, yendo ya a las fuentes nitrogenadas, hay varios ensayos que hicimos, esta es en 2017-18, donde comparamos la urea con una fuente que es amida. La amida esta de la empresa tiene un 40% de nitrógeno, donde el 35% está como urea y el 5% amoniacal, y tiene un 14% de azufre. Esta forma química del fertilizante lo que nos beneficiaría es que disminuye la volatilización. Estos son los tratamientos que estudiamos. Simplemente un resumen del cuadrito es que probamos 4 dosis de producto, 0, 50, 90 y 130 kilos, y lo asociamos a 3 demoras en el inicio de riego. El mismo día regamos a los 3 y a los 6 días. Estos son los resultados de rendimiento, pero ustedes fíjense solamente el cuadrito rojo de arriba, que son los tratamientos que tuvieron diferencias significativas. La dosis de 130 kilos para las amidas y para la urea, junto con un riego el mismo día o los 6 días, fueron los que tuvieron mayor rendimiento.
Entonces coincide con el ensayo que yo les conté, que hicimos varias campañas atrás con la urea. También tuvimos ensayos de fuentes de liberación controlada, el COTN. Ahí en la foto lo que se ve sobre eso es una mano con un granito amarillo, ese es el fertilizante, está compuesto por un núcleo de urea y un recubrimiento que en función del espesor se llama COT2, COTN2 o COTN4. El fertilizante la característica que tiene es que tiene que ser incorporada a la siembra, por más que sea nitrogenado, no le hace nada a la semilla. El fertilizante absorbe humedad de 7 a 10 días en función de cuál de los dos apliqué, y una vez que absorbió esa humedad, en función de la temperatura del suelo, hace esa liberación de nitrógeno. Hicimos 2 campañas, la 2013-14 en Las Palmas, Chaco, que es donde también los chicos hacen sus ensayos de mejoramiento. Los tratamientos que estudiamos fueron testigos, 150 kilos por hectárea de urea y 90 kilos del COTN4, que era el que tenía la capa un poco más gruesa. Estos ensayos son en taín, que para aquel entonces era la variedad más sembrada, y estos son los resultados. COTN4 tuvo un 9,5% más de rendimiento que la urea, con un 37% menos de nitrógeno. El segundo año ya hicimos el ensayo acá en la experimental, usamos gurí, y los tratamientos fueron 150 kilos de urea, 90 kilos del cote, donde mezclamos en distintas proporciones el N2 y el N4, y 60 kilos de la mezcla de los dos. Estos son los resultados, volvió a tener mejor rendimiento el producto, el COTN, casi un 23% más que la urea, con un 63% menos de nitrógeno. Bueno, ya llegando casi al final, vamos a hablar un poquito de requerimientos de nutrientes por tonelada de granos. Esta tabla sale del ensayo de curvas de absorción. En color celeste están los 3 materiales que nosotros estudiamos esta campaña, el CR741, el MENBI y el CR178, es un doble Carolina del programa de mejoramiento de Santa Fe. Y en color blanco están los materiales que ya tienen más años en el mercado, que son Canva INTA y la 424 INOV, simplemente para que tengan un poco a modo de comparación cuáles son los requerimientos. Estos últimos 3 materiales están entre parecidos y mínimamente más de nitrógeno, muy similar de fósforo, y el resto de los nutrientes. Lo que nos pasó es que para lo que hay de bibliografía de materiales templados, nos dieron un poco altos los requerimientos de potasio. Buscando bibliografía que explique eso, encontramos que el arroz absorbe potasio hasta cubrir sus requerimientos, pero una vez que los cubre, sigue absorbiendo, y lo que hace es destinar más potasio a lo que sería rastrojo. Entonces, por ese lado, como fue una campaña excelente, nosotros buscamos poner esa fertilización para lograr el consumo que necesita el arroz. Creemos que tuvo un consumo de lujo, y por eso son un poco altos estos valores. Con respecto a lo que fue la partición de nutrientes en rastrojo y grano, este gráfico también sale del trabajo de curvas. Lo que ustedes van a ver en el eje Y es cómo fue la partición entre rastrojo y grano. En grano está representado en color marrón para cada uno de los 3 materiales que les nombré. Como fue muy poquita la diferencia entre ellos, lo que hacemos es contarles el promedio. El arroz, estos 3 materiales, en promedio se van a llevar un 68% de nitrógeno en grano, un 66% de fósforo, un 25% de potasio, 49% de azufre y un 47% de zinc. Y ya llegando al final, queríamos hablar un poquito de fertilización precisa. Esta tablita es la misma que les mostré antes, pero en la parte de abajo lo que hicimos fue calcular cuántos serían los requerimientos de fertilizante para alcanzar 9 toneladas por hectárea. El dato de 9 toneladas por hectárea sale de que hace un mes y medio más o menos, los técnicos de INIA, Uruguay, presentaron sus datos de campaña. Ellos están estabilizados en 9 toneladas por hectárea a nivel nacional, con lo cual si nosotros
obviamente siempre uno aspira a aumentar el rendimiento, pero si, aunque sea, podemos llegar a estabilizarnos cerca de ese valor, sería un logro interesante. Lo que les quiero mostrar con el potasio, que le puse esa flecha, es lo mismo que les contaba recién. Como no pudimos distinguir dónde comenzaba ese consumo de lujo de cada uno de los materiales, sobre esa misma bibliografía que cita que el nitrógeno y el potasio tienen una relación cercana a 1, para hacer estos cálculos tomamos esa bibliografía de referencia, por eso van a ver que el nitrógeno y el potasio tienen valores similares. Por ejemplo, para el 741, si uno quisiera lograr 9 toneladas por hectárea, tiene que pensar en aportar 170 kilos de nitrógeno, 32 kilos de fósforo, 170 kilos de potasio, 18 de azufre. Y después, bueno, el resto, eso lo pueden ir mirando para que no se haga muy largo. Así que bueno, eso era todo lo que tenía para contarles. Esta frase me pareció que estaba buena. Los rendimientos de arroz elevados significan altas extracciones de nutriente en grano con todos estos materiales nuevos de alto potencial que tenemos, tienen el potencial, simplemente tenemos que aportárselo, tanto desde el suelo como desde los fertilizantes, pensando en estas 4 recomendaciones que nos hace el INMI. Así que bueno, eso era todo. Bueno, buenísimo, Luciana. Gracias a vos y a Mariano por haber participado también de esta capacitación profesional. Tenemos más de 1 hora y media sobre el tema arroz, que va a quedar grabada para el acceso público y en cualquier momento de todos los socios y miembros del Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos. Así que ahora, para no perder más tiempo, voy a pasar a decir y a preguntar, en realidad, las preguntas que me han llegado por WhatsApp. Y me parece, Mariano, de que vos podrías contestar la primera, de Santiago, que pregunta: con respecto a la fecha de siembra y teniendo en cuenta que el arroz no soporta heladas, ¿hay algún estudio o investigación para tratar de mejorar la genética y así poder sembrarlo en distintas épocas? Bien, bueno, José, buena pregunta, y como presentamos recién en la charla, sí estamos trabajando sobre la evaluación y comportamiento de las líneas del programa en cuanto a su capacidad de arranque y capacidad de soportar o tolerar bajas temperaturas, ¿sí? Esta evaluación la hacemos tanto sobre su capacidad de germinar como también respecto a la tolerancia al frío en el estado de plántula, que consideramos que son las 2 caracteres que garantizan un buen inicio sin riesgo de la implantación del cultivo. Lo cierto es que sí estamos trabajando sobre esas líneas, tenemos materiales, si bien no fueron presentados en la charla, pero sí tenemos genética con buen comportamiento y que responden bien a la tolerancia a frío, tanto en germinación como en plántula, y el objetivo, uno de los objetivos del grupo, del programa, digamos, es incorporar estos caracteres a las futuras cultivares. Bueno, gracias, Mariano. Ahora sigo con la siguiente, de Federico. ¿Cuándo va a estar disponible el material 741 para el productor? Bueno, esa, si quieren, la puedo responder yo. Nosotros ya hemos terminado de validar experimentalmente este cultivar a través de la evaluación en diferentes años y en diferentes localidades. Actualmente hemos mandado muestras a los principales molinos de Argentina para tener una devolución, para que ellos prueben in situ este material, y en base a esa respuesta ya tenemos todos los datos para poderla inscribir ante el registro del INASE.
pero paralelamente hemos hecho una pureza y un incremento de material para poder, en caso de inscribirlo, anexarlo al convenio que tenemos con Fundación ProArroz y en 2 campañas ya estar disponible para el productor. Bueno, sigo la siguiente. Creo que es para vos, Luciana. ¿Cuál es la brecha de rendimiento actual? Bueno, nosotros a nivel nacional más o menos estamos cerca de las 6 toneladas de rendimiento, 6,5 toneladas. Así que tenemos mucho para crecer y para mejorar. Bueno, perfecto. Y con esas 3 preguntas cierro la charla. No sé si, Lucila, tenés alguna otra pregunta más, pero me parece que ya podemos dar por finalizada nuestra jornada y, bueno, y liberar a los participantes para poder regresar a casa, en caso de los que estamos en INTA, ¿no? No hay más preguntas. Perfecto. Bueno, fue un placer hablar y discutir con ustedes de arroz. Muchas gracias al Consejo por darnos esta oportunidad. Y bueno, y vuelvo a reiterar, Mariano y Luciana, por la predisposición para charlar y transferir y difundir los resultados que ustedes han tenido. Muchísimas gracias a todos y bueno, les deseo una excelente tarde. Gracias. Adiós, gracias.